Dios les bendiga, más hermanos. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijado con cada uno de ustedes, de los que nos escuchan. También les mandamos saludos de parte de la congregación de nosotros, alabanza a Jesucristo, de los hermanos en Cristo Jesús. Les mandamos saludos. Estamos en un nuevo año, alabado sea Jesucristo, dándole la gloria y la honra al Señor. Un nuevo año, pues no quiero adelantarme en cuanto a qué va a pasar en el año. Alabado sea el Señor, porque lo más grande del año siempre va a ser en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pues entramos aquí, otro año más de victoria. Alabado sea Jesucristo. Y pedimos sus oraciones siempre y nuestras oraciones hacia usted igualmente en cuanto, alabado sea Jesucristo, a nuestros ministerios. Alabado sea el Señor. Saludos y respeto a todos los que siguen luchando, batallando, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. A los fieles, a los verdaderos, nuestros saludos, alabado sea el Señor. Y nosotros nos estamos siguiendo gozando en el Señor, en nuestro gozo, alabado sea Jesucristo, en nuestro gozo del Señor, en nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene, el que nos mantiene. Alabado sea Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que la iglesia de Cristo siempre sigue en pie. Hay persecuciones, pero no significa que las cosas se pierden. Alabado sea el Señor, Dios siempre pone las cosas en su orden. Alabado sea el Señor, las cosas, alabado sea el Señor, cada vez caen en su lugar, siempre y cuando que nosotros obedezcamos al Señor. Alabado sea Jesucristo, que es lo más principal. Dejar que Dios sea nuestra fortaleza y Él sea nuestra potencia. Alabado sea Jesucristo. No por fuerza de nosotros, sino que nosotros reconocemos que dependemos del Maestro y que Él es el que nos guía y nos da la fuerza para seguir viviendo y seguir luchando. Alabado sea el Señor, y para permanecer en pie ante Él. Alabado sea Jesucristo. Es un privilegio, hermano, hablar de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo, perseverar en las cosas de Jesucristo. Siempre hay, ¿verdad? Como decimos, alabado sea el Señor, situaciones, algunas peores que otras, alabado sea el Señor, diferentes etapas en diferentes ministerios, alabado sea el Señor, pero siempre estamos para gozarnos, siempre que podamos unos con otros, alabado sea el Señor, y regocijarnos en Cristo como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, alabado sea Jesucristo, y siempre, hermano, es de buen regocijo de que Dios sigue levantando hombres, sigue levantando mujeres, matrimonios, en niños, niñas, para su gloria. Eso nunca va a fallar. Pero sí, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Jesucristo y que sea el Espíritu Santo que opere en las vidas. Alabado sea el Señor. Y le mandamos un saludo hacia este nuevo año. Alabado sea el Señor. En las últimas programaciones, siguiendo con el libro de Corintios, nos quedamos hablando acerca, específicamente en Corintios capítulo 6, alabado sea Jesucristo, y nos quedamos hasta el versículo 11, de las cuales la iglesia, en cuanto a juzgar las cosas entre hermanos, alabado sea el Señor, que ellos resolvieran sus problemas entre hermanos, no envolviendo hombres impíos, incrédulos, en los asuntos de las cosas cristianas. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, tenemos leyes donde a veces hay que utilizar las maneras legales que están establecidas, ya que, hermano, la diferencia entre el mundo y la iglesia de Cristo, o entre hermanos y hermanas en el Señor, es que nosotros podemos resolver nuestros problemas uno con el otro. Alabado sea el Señor. Y a veces pasan problemas cuando estamos envueltos trabajando en la obra del Señor. Y no debían de ser, a veces hay malos entendidos. Alabado sea el Señor. Y otras cosas a veces, hermanos, que no miramos bien nuestro comportamiento y puede hacer que a veces nos salimos fuera de la raya en cuanto a cosas que decimos, hablamos, y puede hacer que ofendamos a alguien. Alabado sea el Señor. Pero la iglesia de Cristo, hermano, siempre debe de mantenerse en lo que está ahí. Si nos congregamos para hablar y darle adoración al Señor, alabado sea Jesucristo, debemos entonces de que ese propósito no se pierda. Muchas de las situaciones que pasan, siempre por la mayor parte de mi experiencia, no ha tenido nada que ver con la palabra del Señor, ha tenido que ser con los otros desórdenes y situaciones con otros
tipos de programas que se quieren establecer en las funciones de una congregación. Yo siempre he dicho que lo material y lo secundario, cada cosa tiene su lugar, pero en la casa de Dios siempre debe de mantenerse en lo que debe de perseverar la iglesia. Alabado sea Jesucristo, ese es el propósito de hermanos y hermanas congregarse en ese lugar, o hacer la asamblea, congregarnos, es para adorar, honrar al Señor, predicar la palabra del Señor Jesucristo, unirnos, alabado sea el Señor, para ver las maravillas que Dios hace en nuestras congregaciones, en la iglesia, alabado sea el Señor. Y vemos que entonces estas situaciones tienen que mejor resolverse entre hermanos y hermanas en Cristo, alabado sea el Señor. Y tenemos leyes también, ya que en el mundo, hermano, la gente, en el mundo estoy hablando, la gente son mala paga, la gente devuelven por un bien que tú le hagas, te devuelven un mal, alabado sea Jesucristo. Ese es el mundo allá afuera, es un mundo de rapaz, es un mundo destruidor, alabado sea Jesucristo. Y esas costumbres no deben de seguir en hermanos en Cristo, en hermanas en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Y hay que resolver ciertas cosas entre nosotros hermanos mientras se pueda, o si no están las leyes, dice que las leyes están establecidas para los pecadores, los impíos, ellos no te quieren pagar, pues tiene que buscar formas entonces legales de que le paguen el dinero que obviamente le deben a usted, si fuera por un negocio, un trabajo, alabado sea el Señor. Tenemos maneras legales de entonces tú ir ante un juez, poner una demanda, alabado sea el Señor, y usted resuelve las cosas en esa manera, porque en el mundo allá afuera del diablo de Satanás, pues muchas veces hay que establecer algo intermediario para entonces abrogar nuestros casos, alabado sea el Señor. Pero el apóstol aprueba de que no sea así entre hermanos, sino que cada uno de nosotros trabajemos, luchemos por los de nosotros también, no aventajándonos unos de otros, alabado sea el Señor, ni tampoco menospreciando a nadie, alabado sea Jesucristo, sino que cada uno resolvemos nuestros problemas. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 12 en adelante, alabado sea el Señor, entramos, alabado sea Jesucristo, entrándole la mala veces conversaciones que estaban entrando y las malas costumbres en la iglesia de Corinto. Vamos a leer 2 o 3 versículos, empezando el versículo 12 en adelante. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, todas las cosas me son lícitas, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Alabado sea el Señor. Y aquí, hermano, el apóstol empezando a tocar entre un tema, alabado sea el Señor, que yo no sé por qué a veces ya ni se habla ni se quiere hablar. Y a veces, hermano, la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Alabado sea el Señor. Y empieza a tocar en cuanto a la fornicación. Alabado sea el Señor. Él mismo, empezando el versículo, él dice que hay muchas cosas que le eran lícitas a él. Igualmente como usted adulto, hay muchas cosas que son lícitas para usted. Usted puede hacer lo que usted quiere. Si quiere llamarlo así, siempre y cuando que no, obviamente hay penalidades. Usted pudiera matar a alguien, pero sabe que va a ir preso. Alabado sea el Señor. Usted pudiera robarse un carro, pero sabe que también va a ir preso. Grand Theft Auto, alabado sea el Señor. Usted pudiera andar en diferentes pecados, alabado sea el Señor, aquí sobre la tierra, pero sabe que hay consecuencias. Alabado sea Jesucristo. Y él sabe que no todas las cosas a él le convienen. Aún en oculto, aunque no lo cogieran ni lo vieran, alabado sea el Señor. Dice que huir de todas estas cosas, el apóstol no se dejaba de vencer
de ninguna de estas cosas. Esto quiere decir que él reconocía como hombre, él podía hacer lo que él quisiera hacer, pero sabe que no le conviene. ¿Y por qué? Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a veces hay cosas, hermanos, que dominan al hombre. A veces hay cosas que van dominando tu persona. Alabado sea el Señor. El pecado va dominando tu vida. Alabado sea el Señor. No hay cosas, a veces hay cosas que, alabado sea Jesucristo, que de verdad, hermano, usted se va enlazándose en ataduras. Alabado sea Jesucristo. Él podía hacer todas las cosas como hombre. Usted puede hacerlas. Sabe que el resultado de ella, pues a lo mejor no va a ser muy bonito. Alabado sea el Señor. Sabe que de ella van a venir consecuencias. Alabado sea Jesucristo, pero no se deja dominar de ninguna de esas cosas. Y a veces, hermanos, aún en hacer dinero, ganar el dinero fácil, la juventud, alabado sea Jesucristo, específicamente en el mundo femenino, la manera más fácil de ganar hoy en día, chavo, es prostitución. Donde quiera que usted va es prostitución, alabado sea el Señor, y es dinero fácil. No es esa cosa, pero no puede dejarse dominar por eso. Alabado sea Jesucristo, y nuestra juventud puede mirarle diferentes cosas, alabado sea el Señor, en las cuales la prostitución es bien, se aventaja a cualquiera. Alabado sea el Señor, pero sabemos que eso no conviene. Y entonces el apóstol Pablo, bajo ese pensamiento, dice que no se va a dejarse, aunque hubiese habido muchas cosas de las cuales le fuese lícita el hacer. De ninguna se iba a dejarse dominar. Alabado sea Jesucristo. Y dice algo aquí, alabado sea el Señor, hablando acerca de los fornicarios en la iglesia. Hermano, y fornicarios hemos hablado que es sexo sin compromiso. Eso es fornicación. La Biblia habla acerca de los fornicarios, alabado sea Jesucristo, ya que ellos no tienen ningún compromiso. También habla en cuanto a la fornicación, o en la Biblia, usted puede ver los profetas que habla de Israel como la fornicaria. Quería beneficio sin compromisos al Señor. Querían bendiciones sin compromiso a Dios. Alabado sea el Señor. Y él entonces empieza a hablar a los fornicarios de la iglesia. Es muy fácil ser fornicario. Alabado sea el Señor, coger la mujer que tú quieres, el hombre que usted quiera. Se lo goza, se lo disfruta y no hay compromiso. Pues mañana lárgate de la casa y tal como entraste, coge y vete. Alabado sea el Señor y es conveniente. Alabado sea Jesucristo, para muchos eso es conveniencia. Alabado sea el Señor, y ese es el mundo que algunos se entretienen, a otros pues no les gusta, más que ocurre lo que ocurre. Alabado sea Jesucristo, pero él empieza a hablarle a los fornicarios en cuanto a la iglesia. Y muchos de la juventud hoy en día, alabado sea el Señor, verdaderamente que se ha perdido en lo que es que si vas a tener mujer, de lo que es tener mujer, si vas a tener un hombre, de cómo tener entonces y cuidar de ese hombre. Se han perdido muchas cosas, alabado sea el Señor, simplemente se ha hecho todo. No es simplemente por culpa de la iglesia, alabado sea el Señor, sino porque en esta cultura se enseña que la fornicación es algo bueno, alabado sea el Señor, y a una temprana edad ya están educando a muchos hijos de ustedes, aún con actos de hombres entre hombres o mujeres entre mujeres, a enseñar estas cosas en las escuelas, en muchas de ellas, alabado sea el Señor, y enseñar que actos, alabado sea Jesucristo, son normales. Y muchos de los que, de estos hombres perversos, han querido seguir bajando la edad de la cual su hijo debe estar dispuesto a abrir sus ojos al sexo. Alabado sea el Señor, y hay que proteger nuestra niñez, hermano, mientras que nosotros podamos velar por nuestros hijos y por nuestras hijas, alabado sea el Señor, ya que abrirle el apetito, abrirle los ojos a niños en cuanto al sexo y cómo penetrar a un hombre o un hombre a una mujer, alabado sea el Señor, a una edad de temprana edad, alabado sea Jesucristo, usted está abriéndole los ojos en cuanto a posibilidades de las cuales ellos no estén preparados. Alabado sea el Señor. Allá en la calle, pues obviamente si usted le enseña a un menor estos tipos de cosas, te llaman un pedofilio. Alabado sea el Señor, y estos pedofilios se han metido dentro del sistema escolar. Alabado sea el Señor, para tratar de educar de cómo
su hijo debe tener prácticas sexuales. Alabado sea el Señor. Y estos están usando, hermano, agencias del gobierno para penetrar el sistema escolar. Alabado sea Jesucristo. Y por la mayor parte de todo de lo que está incluido ahí son fornicarios. Alabado sea Jesucristo. Y muchos de ellos también están enseñando a niños de menores de edad, de la cual si usted lo hace, usted le llama un pedofilio. Pero ellos deciden, no, nosotros lo hacemos y no somos pedofilios. Alabado sea el Señor, hermano, tenemos que velar por nuestras escuelas. Alabado sea el Señor, tenemos que velar por nuestros niños y vuestras niñas. Alabado sea el Señor, con las cosas que le quieren poner en este lugar. Alabado sea el Señor en muchas de las escuelas. Y el apóstol sigue enseñándole a los fornicarios, alabado sea el Señor, que el cuerpo no es para la fornicación. Dios no creó al cuerpo simplemente con el uso de usted brincar de varón en varón o de brincar de mujer en mujer. Alabado sea el Señor. Ese no fue su intento, ese no era su propósito, aunque sabemos que el sexo es parte de una pareja, alabado sea Jesucristo. Pero aquí está hablando de los fornicarios, alabado sea el Señor, no estamos hablando de matrimonios. Los matrimonios hacen lo que matrimonios hacen. Aquí está hablando de un grupo de personas que son fornicarios, tienen esto ya como un juego dentro de la congregación. Alabado sea Jesucristo. Y dice claramente porque el cuerpo, alabado sea Jesucristo, versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y a veces en nuestra juventud o a muchas damas se ha enseñado que el cuerpo es tuyo. Si usted está en Cristo Jesús, tanto el varón como la mujer, tu cuerpo le pertenece al Señor. Ese es el templo del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y muchos movimientos políticos que se han metido dentro de las iglesias, Señor reprenda al diablo, y el movimiento político dentro de las iglesias han querido tratar de poner un sistema, lo que muchos llaman feminista, para contradecir la Biblia, destruir matrimonios, destruir familias. Alabado sea Jesucristo. Y ese es el motivo de muchos hijos del diablo, destruir todo lo que es de Dios, sea tu familia, sea tu hogar, no le importa porque son del diablo. Alabado sea Jesucristo, y hay que velar, hermano, por la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, el templo del Espíritu Santo, y el Señor para el cuerpo. Esto quiere decir que los fornicarios, por eso le dice claramente en los versículos anteriores, no erréis que los fornicarios, no los afeminados, alabado sea el Señor, los injustos, los idólatras, los adúlteros, ni los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de estas personas heredan el reino de Dios. Alabado sea Jesucristo. Entonces tenemos personas en un lugar donde el comportamiento del Señor entre dos personas no es simplemente usted como varón usar de una mujer, estrujarla y después lárgate de aquí como que si es un pedazo de basura que se bota afuera. Y hay mujeres que acostumbran a hacer lo mismo. No es así, hermano, en Cristo Jesús. Esa costumbre de la calle, esas costumbres del mundo no son para la iglesia y el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Qué esto significa? Que hay que entonces enderezar relaciones en cuanto a qué o cómo van a seguir o cómo van a dirigirse hoy en día. Alabado sea Jesucristo. Y vemos entonces que después entran situaciones, puesto que los fornicarios, más que si es varón, buscan mujeres, si son mujeres, buscan hombres. Están en un lugar congregándose, y mientras ellos están ahí buscando pareja, alabado sea el Señor, y fornicarios por la mayor parte tienden a ser, alabado sea Jesucristo, a faltar el respeto en diferentes maneras, alabado sea el Señor. Y todo esto no está pasando en la calle, esto está pasando en la iglesia aquí de Corintio, es lo que le está hablando, alabado sea el Señor. Y vemos que entonces esta costumbre de estos fornicarios tiene que entonces, hermanos, arreglarse esta situación. Alabado sea el Señor. Y dice, versículo 15, ¿no sabe que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea que el cuerpo tuyo le pertenece al Señor. Usted peca con su cuerpo, con sus manos, alabado sea el Señor, con sus pies. Usted se mueve con su cuerpo a cometer pecado. Alabado sea Jesucristo. Y hay muchas religiones, hermanos, que no creen en el cuerpo humano como templo
de adoración, cree más que en lo interior. Alabado sea el Señor, pero no es así en cuestión a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, pues quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. O sea que si él coge su cuerpo y se ajunta con una prostituta, dice la Biblia, y más adelante, versículo 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Alabado sea el Señor. Esto quiere decir que ya los dos son una sola carne. Alabado sea el Señor. Cuando usted se une, o usted se pega, o usted se arrastra de lo que sea de la calle, alabado sea el Señor, le está enseñando que usted se hace un cuerpo con ella. Y entonces, si es un cuerpo con ella, alabado sea el Señor, por lo que viene del Señor, es usted hacerse, alabado sea el Señor, marido de ella, y ella como tanto mujer de ese hombre, alabado sea el Señor. Y los fornicarios tienen un problema con estas enseñanzas, puesto que es costumbre de ellos hacer lo que les gusta. Y pueden así por ley fornicar todo lo que les da la gana, la cual es la razón por la cual tenemos los jóvenes de hoy en día más enfermos sexuales, con enfermedades sexuales, más que nunca. Alabado sea Jesucristo. Y mientras tanto la iglesia de Cristo no quiere hablar de estas cosas en cuanto a la fornicario y la fornicación. De pronto después tiene que quedarse con un varón, tiene que quedarse con una mujer. Alabado sea el Señor, es mandato del Señor formar parte. Alabado sea Jesucristo, de tener hijos, tener hijas. Alabado sea el Señor, con una persona, usted arreglar su vida, enderezar sus pasos con esa compañera, porque nunca fue creado por Dios. Alabado sea el Señor, el uso, alabado sea Jesucristo, de su cuerpo, como lo hacen allá en el mundo. Alabado sea el Señor. Y dice que el que se une a una ramera se une con ella. Los dos son una sola carne. Alabado sea el Señor, y aunque a veces hay insultos a veces de varones en cuanto a la mujer que tienen, ellos son cuerpo con ella. Los insultos de ellos, ese es el cuerpo de él, son un cuerpo. Alabado sea Jesucristo. Y está enseñándoles a ellos que entonces, puesto que son un cuerpo en Cristo, alabado sea el Señor, no es, alabado sea Jesucristo, la intención del Señor que entonces haya tipo de separación, pero en la cultura, hermano, en la sociedad de hoy en día, se enseña que tú sigas probando. Si es que no se muere usted de un SIDA, sigue probando. Después, lo último puede hacer que baje alguien del cielo, a la voz de la cual sea su perfecto. Y a veces son ignorancias de gente que de verdad, hermano, no saben escoger ni saben cómo estar con parejas, a la voz del Señor. Y hay gente que más que tienen ese tipo de costumbre, puesto que son fornicarios. Esa es su manera de ser, alabado sea el Señor. Es su estilo, alabado sea Jesucristo. Entonces él hablando de que ese Corintio, le está hablándole de que el que peca está pecando con su cuerpo, alabado sea el Señor. Y dice, versículo 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, cuando Dios te adopta, alabado sea Jesucristo, cuando Dios te hace nueva criatura, usted es ahora un cuerpo con Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso a veces la Biblia habla en cuanto al matrimonio y habla en cuanto a la iglesia de Cristo en esta manera. Cuando usted ahora está en Cristo Jesús, tú eres un cuerpo en Señor, en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ya quiere decir la Biblia que en otro lugar, que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Alabado sea el Señor. Y dice, versículo 18, huir de la fornicación. Hay que huir de la fornicación, hay que arreglar esos pasos. Alabado sea el Señor. Y repetimos, no está hablando aquí de que huir de su matrimonio mientras usted pueda hacer algo por salvar lo que sea. Está hablando aquí de lo cuanto a los fornicarios. Alabado sea el Señor. Para huir de la fornicación, tienes que entonces perseverar en una relación con una compañera o con un compañero. Alabado sea el Señor, y no seguir en ese mismo juego. Alabado sea el Señor, son juegos que se practican en la calle. No es así lo que Dios intentó para nosotros. Alabado sea el Señor. Y a veces vemos las consecuencias de hoy en día. Alabado sea el Señor, de gente que han vivido vidas fornicarias. Muchos se han arrepentido. Cuando llegan los 25, 26, 27, 28, entrando a los 30, se han arrepentido de todos los hombres, alabado sea el Señor, que ni a veces pueden ni contar ya ni con las dos manos,
de todas las cosas que han hecho mal. Alabado sea el Señor, no es una vida tan entretenida cuando la gente realizan sus errores, sus pecados pasados. Alabado sea el Señor. Pero esos pasos entonces dice, ahora que ellos están en Cristo Jesús, tienes que huir de la fornicación. Alabado sea el Señor. Tiene que tomar ese voto con una compañera o con un compañero. Y a veces de parte de congregaciones no es que haya presión, pero entre hermanos, la fornicación no puede perseverar en la iglesia. La fornicación no puede abundar en la iglesia, lo que los apóstoles enseñaron. No es costumbre de cristianos o de gente que han dicho que han nacido de nuevo. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 19, alabado sea el Señor, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que nosotros ya no somos de nosotros, este cuerpo ha sido comprado, usted ha sido redimido. Redimido es comprado a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Esto quiere decir que ya vuestros cuerpos no es para usarlo para pecar. Y aquí, aunque se está dirigiéndose a fornicarios, es la misma enseñanza moral. Vuestro cuerpo ya no es para pecar, sino es ahora para vivir para el Señor. Y alabanza a Jesucristo, no estoy hablando aquí entre matrimonios, estoy hablando entre fornicarios. Tienen que arreglar ese tipo de vida, tienen que arreglar y apartarse y huir de ese tipo de fornicación, de ese tipo de juego. Alabanza al Señor. Y a veces hay gente que viene en diferentes situaciones y hay que comprender que vienen de la calle, vienen del mundo, y hay que, hermano, ver cómo ayudarles en cuanto a las cosas de la palabra del Señor, ya que muchas cosas son convenientes en la calle. Alabado sea el Señor, pero lo de Dios, hermano, es para bendición. Lo de Dios es para traerte bendición a tu vida, es para que las cosas se hagan bien y usted tenga salvación. Y a veces hay cosas que no son tan convenientes como se hacía en la calle, la cual muchos pudieran hablar de eso. Alabado sea el Señor. Ahora en Cristo Jesús no podemos seguir en ese comportamiento. Y dice, en el cual está vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que todo lo tuyo, todo su cuerpo, mente, corazón, ahora ha sido comprado por el Señor, no para pecar, sino para bendecir y glorificar su nombre. Así que hasta la próxima vez, el joven y su triunfo.